en líneas generales tener una idea, y es algo que siempre hacemos en Urikemia y como docente lo hago todo el tiempo, es tener una idea acerca de las expectativas que tienen con respecto a la formación. Me gustaría saber, de una u otra manera, por qué han decidido tomar la formación, por qué decidieron venir acá y invertir un poco de su tiempo para conocer acerca de lo que se va a impartir. Ok, hola. Hola, Sí, tu, Carlos. sí. ¿Cómo? Ok. No, que me gustaría ver tu opinión. Bueno, sí, bueno, como les comenté, yo soy consultor de sistemas, conformado una empresa con otros compañeros y nos estamos dedicando a prestar servicios de consultoría de ventas. Obviamente no somos vendedores y ahí sí estamos claros de que tenemos una gran deficiencia, entonces estamos trabajando en prepararnos un poco y tratar de sacar esa vena de vendedor que posiblemente tengamos, ¿no? Entonces, por eso estamos acá, o estoy yo en este momento acá. Estamos apenas Perfecto. comenzando en la empresa, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, fíjate que casualmente esta es una formación que va orientada a personas que tienen un perfil como el de los que estamos acá, porque nosotros nosotros comercializamos, corrijo, servicios o productos directamente a empresas. Y una de las cuestiones por las cuales yo inicié con gran pasión el estudio del mercadeo en marketing, business to business y la venta entre empresas, es por el hecho que el grueso de nosotros, los profesionales, en el momento en el cual iniciamos nuestra carrera profesional, lo empezamos a hacer en el ámbito B2B. Es decir, es muy escasa la gente que directamente está en un front vendiéndole a un consumidor final. En mi caso, pues yo comercializo soluciones formativas. En tu caso, tú vendes lo que son, imagino, servicios de consultoría. Entonces, pero quien te va a adquirir ese servicio de consultoría seguramente no es una persona natural, es una persona jurídica. Y eso definitivamente implica reconocer unas particularidades que son propias de establecer relaciones comerciales con personas jurídicas, es decir, con empresas, gobiernos o entes descentralizados. Bien. Entonces, en este sentido, pues a dejar claro que este webinar está estructurado en 4 grandes componentes. Los 3 primeros son sustancialmente mucho mayores al último. El último es un mensaje, porque el webinar en sí contempla una parte que es netamente técnica, por así decirlo, una parte netamente mecánica propia del proceso de ventas, y una parte que tiene que ver con el carácter actitudinal que tiene que tener la persona que comercializa productos en este contexto, en el contexto B2B. Bien, siendo esto así, entonces una de las cuestiones que tenemos que me gusta a mí hacer sentir y que la gente que toma una formación de este tipo internalice, se sensibilice con el hecho de quitarnos el término vendedor de encima. ¿Y por qué digo quitarnos el término vendedor de encima? Porque el vendedor está asociado por lo regular en nuestra cultura, en muchas de nuestras culturas, con la persona de muy buena labia, de muy buen verbo, de muy buen pico, como se dice, pico de plata o pico de oro, pero que inclusive hasta llega a ser en algunos casos confundido como, no confundido, pero visto como timador, ¿no? Y un vendedor en B2B o un representante de ventas en B2B, yo lo defino más como un consultor comercial. Entonces, eso es una cuestión que a mí me gustaría que fuese, por así decirlo, el primer hito en esta experiencia que vamos a vivir en este momento. Entonces, no pensemos en el vendedor típico como aquella persona con el maletín que va tocando puerta a puerta, viendo empresa a empresa, sino como el consultor comercial. Y vamos a ver por qué. Bien, estos 4 componentes de los cuales he hablado, o que he dicho que consisten o que conforman este curso, esta formación, este webinar, el primero se llama ¿Cómo llegamos hasta acá? Y básicamente lo que busca dar es una retrospección con respecto a la manera como hemos iniciado o cómo se llega a formar o a crear esta área de conocimiento que es el marketing B2B y las ventas en B2B. Después, el segundo eje temático, la segunda parte, ¿por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante conocer el marketing y las ventas en B2B?
El tercer componente es cómo vender en B2B propiamente dicho. Y el último es un mensaje más de orden actitudinal, más de orden espiritual inclusive, ¿no? Porque las ventas al final son un servicio y los servicios son co-creados entre relacionados o interlocutores que son nuestros clientes y nosotros que somos los consultores comerciales. Bien, siendo esto así, entonces vamos con el primer eje temático, que es cómo llegamos hasta acá. No se mueve la diapositiva. ¿Me escuchan? Ok. Sí, sí, sí se ve. Bien, perfecto. Iniciamos con un verbatim que es este de Phil Kotler, que es un gurú archiconocido del mercadeo, y él dice que vender y mercadear toma un día en ser aprendido, pero lamentablemente requiere toda la vida para ser dominado. Es decir, que definitivamente la venta y el vender no es un proceso de un curso, sino es un proceso constante de mejoramiento, como el aprender a bailar o como el aprender a montar bicicleta o el aprender a andar en moto o el aprender a manejar un vehículo, o aprender a manejar un aeroplano, ¿no? Es decir, es un proceso constante de constante aprendizaje y de mejoramiento continuo, por así decirlo. Otra cosa que también es clave y que es bueno entender es que si bien Philip Kotler dice que vender y mercadear toma un día en ser aprendido, no quiero decir con esto que si tomamos una formación, entonces la formación es dinero malgastado. No, al contrario, toma un día en ser aprendido, pero lo que aprendamos tenemos que ponerlo en práctica todos los días, es el mensaje final. De hecho, un gurú sí de las ventas, que es Brian Tracy, él dice que todos, cada uno de nosotros, cuando no tengamos quizás el carisma, no seamos los extrovertidos, que muchas veces se tiene la idea que debe ser un vendedor, tenemos la capacidad de ser vendedores exitosos. ¿Cuál es la clave? Definitivamente, la primera es tener conciencia de querer vender y de querer ser exitoso, y la segunda es actuar en consecuencia con respecto a esto. Pero leyendo libros, practicando, exponiéndose y planificando el proceso de ventas y teniendo sobre todo mucha autoconfianza, el proceso de ventas que cualquiera de nosotros empresa puede ser exitoso. Bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces aquí empezamos con el primer eje temático del cual les hablé, que es cómo llegamos o cómo estamos o cómo existe el marketing B2B como una disciplina. Bueno, vamos a hacer algunos recordatorios. Tenemos lo que es el marketing de investigación, que es aquel que nos dice y el que nos permite saber cuál es la situación actual de comercialización de un producto o servicio de parte de una empresa. El estratégico, que nos dice en líneas gruesas a dónde vamos. Y el operacional u operativo, que es aquel que nos sugiere cómo debemos actuar en concordancia, corrijo, para darle concreción a las aspiraciones estratégicas de mercadeo de una organización. Es decir, que primero investigamos, o en la cúspide tenemos un mercado que debe ser investigado, después una estrategia que tenemos que plantearnos en términos de logros y aspiraciones, y finalmente en una base, cómo le damos concreción a esa segunda aspiración, o esa aspiración que está en segundo lugar, que es la estrategia. Bien. Desde un punto de vista de una línea de tiempo, pues el mercadeo podemos decir que per se como disciplina tiene un gran auge después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial da, por así decirlo, dio el puntillazo o dio el tiro de salida, o desplegó una gran cantidad de disciplinas que hoy en día son de uso regular en nuestra vida. Para ganar una guerra no se gana necesariamente con cuerpos de infantería en un campo y cada día menos. Una guerra puede ser ganada desde una perspectiva logística, desde una perspectiva inclusive de generación de confusión, o desde una perspectiva psicológica, ¿no? La desmoralización de tropas contrarias puede ser un arma tan infalible como un bombardeo. Es decir, y sabemos pues por experiencia y porque hay más de un programa de televisión y ediciones de programas de televisión que nos dicen que más de una guerra ha sido ganada muchas veces a partir de la generación de lo que es la confusión o la guerra psicológica. Pero esto lo estoy diciendo porque después de la Segunda Guerra Mundial, funciones como la logística, funciones como la planificación estratégica, funciones y varias de conocimiento,
como el mismo mercadeo, empezaron a tener un auge tal que las hizo ganar la notoriedad propia de disciplinas que hoy en día son estudiadas por nosotros, las personas profesionales en escuelas de negocios. ¿Bien? Entonces, si bien, como yo siempre digo también de manera metafórica, la gallina es la primera mercadóloga del mundo porque es la primera que anuncia su producto, no ha terminado de poner un huevo cuando no cacarea, y regularmente hemos adquirido productos a lo largo de la historia, desde hace más de 300, 400 años la manufactura existe, desde la revolución industrial, realmente como una disciplina organizada, con una metodología sistematizada. Desde los años 50 empieza el mercadeo a tener un auge y un proceso de maduración. En los años 70, si vemos la lámina, aparece una palabra que es la palabra industrial. Y es que originalmente lo que conocemos como mercadeo industrial, como mercadeo marketing B2B, corrijo, fue conocido inicialmente como mercadeo industrial. ¿Qué ocurre? Que el mercado industrial, desde un punto de vista etimológico, dejaba el riesgo de no considerar en algunos idiomas lo que es atinente al mercadeo de servicios. Y sabemos, que es el caso tuyo, Lisette, y el caso de muchos de nosotros, que nosotros comercializamos entre empresas servicios más que productos per se. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que el término industrial resultaba insuficiente para determinar lo que es el marketing B2B. Todo esto lo estoy diciendo para que primero nos ubiquemos en contexto sobre cuál es el campo de actuación de esto que estamos aprendiendo hoy. Entonces, desde un punto de vista histórico, entonces teníamos que, en un primer paso, hay un especial rezago en el marketing B2B con respecto al marketing business to consumer, que es su análogo, ¿no? Es su complemento y es el que estudia la manera de realizar la comercialización más alta y grande de productos de manera sostenida, pero a consumidores finales. De hecho, como una cuestión que quería decirles es que lo que despertó mi pasión por esta disciplina es el hecho que no se nos enseña a nosotros a vender aviones, no se nos enseña a vender turbinas, a vender proyectos, a vender soluciones informáticas, sino que por lo regular en las escuelas de negocios se nos enseña es a vender Coca-Cola, a vender pasta dental, a vender productos de consumo masivo, y el mercadeo de productos de consumo masivo es quizás el que tiene mayor proyección, difusión desde un punto de vista académico. Sin embargo, la mayoría de nosotros, como lo dije, iniciamos nuestro trabajo en este contexto que es el B2B. Entonces, cuando lo digo con la más sincera de las modestias, mi vida profesional empezó inicialmente en el ámbito educativo y posteriormente en la industria petrolera, y mis clientes eran siempre empresas. Yo decía, caramba, pero no es igual vender formación ni vender cargamentos de crudo o productos que vender lo que yo aprendí en la universidad. Y me di cuenta que existía esta disciplina. Bueno, volviendo a lo que está aquí en la lámina, si ustedes ven el cuadro rosa del lado izquierdo, en una primera fase se entienden las últimas tendencias de mercadeo y si esto está, ubiquémonos en una línea de tiempo. Después, en los años 70, se desarrolla una teoría que es de la adquisición en grupo, y eso es una particularidad del marketing business to business, que las compras raramente se hacen de forma individual. Y cuando digo que raramente se hacen de forma individual, no es que se sientan 5 personas por lo regular a decidir qué compran, aunque eso se da. Pero puede ser que haya una persona que requiera, tenga la necesidad, otra que valida técnicamente la necesidad, otro que aprueba la necesidad y otro que efectivamente ejecuta la transacción, y eso va a depender del tamaño de la empresa o de la organización. Hay empresas o empresas familiares en las cuales entre 2 personas o 3 se hace la compra, pero lo que quiero decir es que por lo regular el proceso de compra es colegiado. Y por lo tanto, en los años 70 se reconoce esa realidad y se habla de la existencia de una teoría o el desarrollo de una teoría de adquisición de forma grupal o en grupo. Después, en el cuadro tercero, en el amarillo, vemos que dice resistencia a la propagación de una mentalidad de marketing. Y ese es uno de los rezagos o de las realidades con las cuales ha tenido que vivir el marketing B2B, y es que existe una suerte de delay o de retraso en la generación de contenido y en la generación de más piezas de conocimiento vinculadas a este. Sin embargo, cada día más existe y se entiende que debe ser estudiada de una manera especializada. En el cuadro 4, que es el color verde oliva que están viendo ya en la segunda línea, por así decirlo, hoy en día no existen divisiones de marketing en algunas organizaciones.
existen departamentos de venta, pero quizás la función de marketing como una unidad integral que estudia el mercado, que estudia el producto, el mejoramiento del producto, que estudia los canales de comercialización, que estudia cuál es cuáles son las acciones promocionales y cuáles son, por otra parte, otro tipo de iniciativas para darle concreción de una forma estratégica a los planes comerciales. En algunas organizaciones, dependiendo de su madurez, existe de manera muy informal o de manera, por así decirlo, empírica o pírrica, ¿no? Después, ya el último cuadro, a la derecha, dice empleo inadecuado de enfoques B2B para un contexto de forma B2C, corrijo, de enfoques B2C para un contexto B2B. Esto ocurre cuando vemos también, lo podemos ver en muchas de nuestras sociedades, en el cual todavía hay empresas que comercializan productos de orden industrial y anuncian en medios de comunicación masivos o destinan técnicas de comunicación, técnicas de venta de productos de consumo masivo para vender productos que no son seriados o que son altamente especializados. No es lo modal, no es lo que más se repite, pero existe todavía una tendencia a pensar que el emplear medios de comunicación masiva o estrategias o técnicas de venta de productos de consumo masivo en un medio industrial puede ser eficiente cuando en algunos casos no se da. Pero también ocurre, y esto no está expresado en la lámina, que a veces tampoco hay madurez desde el punto de vista de las audiencias para reconocer que tienen una necesidad que es de orden industrial. Bien. ¿Hasta acá todo claro? Uh-huh. Okay. Sí. Bien, perfecto. Todo claro. Sí, Perfecto. sí. Perfecto. Bien, entonces podemos visualizar esto de manera también metafórica, que tenemos un nicho todavía, por así decirlo, o una brecha a cerrar en términos de generación inclusive de contenido y en idiomas. La AMA, que es la AMA, la Asociación de Mercadeo Americana, tiene un capítulo de marketing B2B y hay muchos grupos, inclusive en LinkedIn, propios de marketing B2B, pero sin embargo la literatura de marketing B2B viene a tener luz, a ver luz después de los años 90, es decir, que tenemos más o menos, si comparamos el mercadeo, las técnicas de ventas que tienen más de 60 años, el mercadeo, el marketing B2B per se como una disciplina en auge tiene 20. Entonces hay información y en algunos casos literatura inclusive limitada. Por lo tanto, eso le da un valor especial a esta formación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? De una perspectiva del recuento histórico, teníamos un océano azul. ¿Por qué? Porque hay una escasez de literatura, hay una escasez de métodos conocidos en términos generales, por mercadólogos para vender en este contexto, y la mayoría de nosotros actuamos en el mismo. Entonces, se pueden desarrollar mejores prácticas y generar nuevos aportes cognitivos o cognitivos en este ámbito. El marketing B2B parte inicialmente en su, vamos a decir, en su génesis del mercadeo tradicional, que posee un enfoque muy concentrado en el ámbito transaccional, es decir, estudia más las relaciones que realmente lo que es la agregación de valor, y vamos a ver lo que es agregación de valor en este contexto, que también es un término que se usa muy indiscriminadamente. Está más orientada más a la venta en el corto plazo, que a la venta de manera sostenida y a un proceso de, vamos a decirlo, sostenible de comercialización. Se busca más que todo abordar un efecto de conquista, es decir, vender, pero no realmente generar relaciones de confianza. No quiere decir que no sean relaciones de desconfianza, no lo vayamos al otro extremo, sino que ha habido por lo regular el enfoque tradicional del mercadeo, el transaccional, está enfocado más a la maximización de la utilidad que realmente agregar valor a los clientes. Bien. Después tiene una orientación muy push, es decir, hacia el producto, es decir, de empuje de productos, de entrega de productos per se, partiendo de la máxima que los mismos van a ser adquiridos cuando quizás esto no sea real. Y hay una relación más entre comprador y vendedor, entre alguien que compra y vende por el mismo carácter transaccional. Y la elasticidad precio de la demanda juega un rol muy importante. Es decir, que pensamos que sobre todo un determinante, lo digo, en el enfoque transaccional y tradicional del mercadeo,
relacional, creemos que lo más importante, lo que prima a la hora de tomar una decisión de compra es exclusivamente el precio. Y no es así, no es así. Mientras la compra es más especializada y más, no voy a decir más B2B, porque no sería adecuado, pero es más especializada y más delicada en el ámbito B2B, les puedo asegurar que lo último que queda en juego es el precio. ¿Por qué? Porque hay variables que son mucho más costosas en términos monetarios si no se consideran. Por decir algo, si yo no considero un servicio de calidad en un proceso, en la adquisición de un servicio de cimentación de un pozo petrolero, hay altas probabilidades de que eso al final me genere un siniestro que tenga un costo monetario y un costo reputacional mucho más alto que el dinero que me puedo ahorrar por contratar a un proveedor económico. Bien. Sin embargo, el enfoque transaccional sigue siendo muy útil en un B2B masivo. Y nos preguntaremos qué es un B2B masivo. Bueno, un B2B masivo es aquel en el cual se transan bienes que son muy propios del contexto de consumo masivo de B2C, pero que se transan a nivel industrial. ¿Cómo? Bueno, cuando un hotel compra pasta dental, cuando un hotel compra o una cadena de hoteles compra inconsumibles como el papel higiénico, como los detergentes, está adquiriendo bienes que difícilmente son muy distintos a los que compramos como personas naturales en los mercados o en el supermercado, pero los adquiere en unos volúmenes distintos. Entonces podemos decir que estamos frente a una experiencia de compra de B2B masiva. Bien. Cuando quieran opinar o quieran emitir alguna, o quieran formular una pregunta, siéntanse la libertad de hacerlo, porque tampoco quiero que esto sea un monólogo, ¿no? Ok. Bien. Después, con respecto a lo que son al mercadeo relacional, después ha habido una tendencia a desarrollar lo que se llama el database marketing, que está sobre todo orientado a impulsar relaciones de largo plazo con cuentas claves o clientes. Yo busco sobre todo filtro y administro bases de datos y me enfoco más a las transacciones en sí mismas, aunque recurro a información cualitativa de mis clientes y saco provecho de bases de datos, como ya lo había dicho, pero también aprovecho recursos del internet y sobre todo busco informarme lo más que pueda sobre lo que pues, son gustos, preferencias, inclinaciones de compra y estilos de compra de mi cliente. Quién es el decisor y cuál es la frecuencia de compra, cuál es el monto por compra promedio, ese tipo de variables las considero al momento de formular una propuesta para mi cliente. Bien, y el marketing B2B ya enfocado en una cuestión más de orden relacional que transaccional, se enfoca en el mantenimiento de relaciones sustentables, es decir, yo en marketing B2B, ¿qué ocurre en marketing B2B? Y yo pregunto acá, ¿cuántos constructores de aviones hay en el mundo? ¿Cuántas empresas producen aviones en el mundo? Conocemos a Boeing, conocemos a EADS, que hace Airbus, conocemos a Embraer, que es brasilera. ¿Cuántas empresas más hay en el mundo que produzcan aviones? Bombardier, que es canadiense, 4. ¿Cuántas más? Beechcraft, que es estadounidense, ATR, bueno, ATR es de Beechcraft. Entonces, bueno, tenemos cinco empresas, 5 grandes constructores de aviones. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que tenemos una cantidad de demandantes conocidamente finita. Es decir, sabemos cuántos demandantes potenciales y cuál es el tamaño de nuestro mercado, porque los actores son reducidos. ¿Qué nos obliga a reflexionar, o cómo nos obliga esta realidad a reflexionar? Bueno, tengo que entender que mis clientes son limitados y por lo tanto lo que puedo hacer o lo que debo hacer es venderle lo más que pueda a ellos y venderle siempre. Porque si yo pierdo una gran cuenta, ya me quedo con 3 actores de mercado. O si son 5, me quedo con 4. Entonces, es acá muy crítico el manejo y el trato de una cuenta. Conquistar una cuenta en B2B es difícil, no es imposible, pero un trabajo también retador es mantenerla y ese trabajo de mantenerla es lo que también es una parte importante de esta disciplina. Bien, entonces por eso es que se dice que el marketing relacional es la clave para ello y se enfoca en el mantenimiento de relaciones a largo plazo, es decir, de manera sostenible y sustentable.
Sostenible porque en sí mismo la dinámica del negocio lo permita, y sustentable porque los costos de ejecución del trabajo y los rendimientos me permitan hacerlo prolongadamente en el tiempo. Bien, se hace énfasis en la entrega de beneficios a los clientes y a un contacto y una posición activa de mi cliente. Mi cliente realmente tiene que tener, asume una posición de decisión muy marcada, muy activa, pero es clave, es clave. Y la otra cuestión es que bajo este enfoque yo no le vendo especificaciones técnicas. Yo creo que ya ni en el mercadeo de productos de consumo masivo hay una realidad. Hay una realidad, y es que los consumidores, los clientes están cada día más informados y tienen más acceso a información. Por lo tanto, venderle a ellos especificaciones técnicas es trabajo perdido. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que fue el éxito de Steve Jobs en el momento en que se lanza el iPod? Estamos hablando de un producto de consumo masivo, pero ¿por qué el iPod fue exitoso? ¿Y qué diferencia tiene un iPod con respecto a los reproductores de MP3, que es el mismo formato? ¿Qué diferencia tiene el aparato, el iPod, con respecto a los demás reproductores de música comprimida en MP3? ¿Quién me puede decir? Es un caso de negocio muy interesante. No sé, quiero que me respondan. No era que el iPod era más táctil, más... No, la cuestión es que la mayoría, es una cuestión muy simple, aparentemente simple, pero muy profunda en filosofía. Y es que la mayoría de las empresas que desarrollaron, inclusive con anterioridad, el formato MP3 para comercializar música o para almacenar música, decían: tienes 2 megabytes, tienes 5 megabytes, 1 giga de música. Pero nosotros no escuchamos gigas, nosotros escuchamos canciones. Y una cuestión tan aparentemente simple y cosmética como que el mismo Steve Jobs decía: puedes tener todos tus discos o toda una discotienda en tu bolsillo, le dio un giro por completo a la concepción de lo que era el reproductor de música comprimida. Es decir, mientras unos vendían, o los tradicionales vendían especificaciones técnicas como el giga de música, uno no sabe, o no todo el mundo sabe que es 1 giga de música, y eso es muy relativo. En cambio, cuando yo le digo a alguien, puedes tener hasta 1 millón de canciones en tu bolsillo, creo que eso es mucho más próximo a mi condición de usuario y de generación de beneficios que la unidad de medida digital, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo a colación? ¿Por qué lo traigo, lo pongo sobre la mesa? Porque precisamente bajo este enfoque nosotros debemos comunicarnos con nuestros relacionados e interlocutores en términos de beneficios más que en términos de especificaciones técnicas. Inclusive si nosotros estamos comercializando bienes altamente técnicos con alto nivel de sofisticación. ¿Esto cómo se traduciría ya en un ámbito más industrial? Cuando alguien compra una máquina de soplado de preformas de botellas para hacer botellas, ustedes saben que una botella de refrescos en PET originalmente parece una cápsula, ¿no? Que es termosoplada, soplada con calor, con aire caliente, y está preelaborada, se llama preforma por eso, para que reaccione y tenga la forma bien de Coca-Cola, o bien de Sprite, o de la bebida gaseosa que sea, o de la cerveza inclusive, o del líquido que se vaya a servir. Bueno, esto en términos industriales no quiere decir que yo le voy a decir a la persona: mira, tengo esto, sopla tantos bares y a tal temperatura. Eso quizás no le sea tan interesante al cliente como que yo le diga: puedes tener las botellas de tu línea de producción todas en 1 hora, mientras que la competencia te da todas en 2 horas, y por otra parte le puedes decir cuánto se va a traducir eso en términos de facturación. Porque al final, también una cuestión que es clave entender es que debido al mismo proceso de compra en grupo, hay distintos perfiles con distintos niveles y tipos de aspiraciones dentro de esos grupos de compra, ¿no? Y por lo regular, una cuestión que toma más vigencia y es más clave en este contexto que en otros, es que casi nunca compramos un servicio puro
y casi nunca compramos un producto tangible puro en un producto B2B. ¿Por qué? Bueno, porque para poder generar recall de marca, muchas veces cuando un servicio es puramente brindado como tal, debemos tener pruebas físicas o evidencias físicas que ayuden a generar ese recall, esa recordación de marca. Y cuando vendemos bienes exclusivamente físicos, tangibles, por lo regular, la manera de agregar valor a ellos está determinada por el hecho de que brindamos servicios asociados. Es el caso de lo que hace Xerox, como la conocemos, que podríamos pensar que vende impresoras o vende fotocopiadoras cuando ellos comercializan lo que se llama la filosofía de Xerox fue la de una copia por $1, ¿no? Ellos le decían a las compañías ustedes preocúpense del servicio de impresión que yo me encargo del mismo. Colocaban tanto la dotación de equipos como el servicio tercerizado de mantenimiento, el outsourcing de todo lo que era la gestión de copiado y reproducción en las empresas. Entonces, por lo regular, una de las cuestiones que también es una realidad en B2B es que no se venden exclusivamente ni productos puros ni servicios puros, sino una combinación de ambos. Bien. Entonces, si ponemos cara a cara a los dos, y tenemos dimensiones como el target del producto, la demanda, los medios comunicacionales empleados, quiénes son nuestros clientes, los tipos de enfoque y el uso de la Internet como plataforma, podemos ver que en el marketing business to consumer hay un gran número de pequeños compradores en la primera línea, que es en la primera fila, que es el objetivo target, mientras que en B2B tenemos un pequeño número de compradores que son profesionales y conocedores, y que difícilmente, otra cuestión, apelan a la irracionalidad cuando compran. Cuando digo esto no quiero decir que cuando compramos en un contexto de productos de consumo masivo somos irracionales, no. Pero definitivamente yo dudo que nosotros compremos una maquinaria porque nos gusta el color o porque nos gusta cómo huele la cabina de una determinada maquinaria, cuando sí nos puede gustar quizás en un auto el color y es inclusive un atributo de decisión de compra determinante. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las maquinarias Caterpillar son de ese color amarillo, que se llama amarillo Caterpillar. Y eso porque, bueno, operan en un entorno de seguridad y nadie se queja y nadie dice, no, yo quiero mi máquina roja o verde o azul o rosada, ¿no? Creo que la gente la quiere de la manera como existe y porque realmente no es algo que agregue valor al cliente el que tenga un color determinado o quizás le pueda quitar más valor que aportarse en el que se le cambie el color amarillo tradicional. En el caso de lo que es el producto, en el contexto B2C es generado masivamente, en el B2B es generado a pedido muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque por el carácter especializado propio del contexto en el que se opera. Yo puedo inclusive pedir a medida una maquinaria, puedo pedir a la medida un avión, los aviones se ordenan a medida. Las turbinas, una turbina para una central hidroeléctrica puede ser parte de un proyecto, o el mismo proyecto de una central hidroeléctrica es hecho a la medida. Por lo regular no se va y se compra una central hidroeléctrica a una empresa, se contratan empresas y ellas a partir de una serie de estudios hacen a la medida la solución que se requiere o que requiere el cliente. En el caso de la demanda, que es la tercera línea, es variable y heterogénea. En el caso de la demanda en B2B, es derivada y altamente heterogénea. Bien, eso quiere decir pues que en el primer caso, en el de marketing business to consumer, puede variar mucho. La demanda va a depender de factores como el poder de compra, el cambio de los gustos y preferencias. Sin embargo, en el caso del marketing B2B, cuando decimos que la demanda es derivada, es porque va a depender sobre todo del auge que tenga un mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que yo debo entender no solamente qué quiere mi cliente, sino qué quiere el cliente de mi cliente y el cliente a su vez del cliente de mi cliente. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? ¿Para qué es eso útil? Bueno, porque inclusive para generar argumentos de venta yo debo conocer todos los estamentos de una cadena de comercialización, porque al final, como en un contexto B2B, muchas veces yo puedo ser proveedor, puedo ser transformador o puedo ser incorporador. Yo incido en la opinión y la experiencia de compra de todos quienes se encuentran involucrados en el proceso de adquisición hasta el consumidor final. Un ejemplo de esto, ustedes conocen qué pasó con Toyota hace 4 años. Toyota hace unos años se planteó ser la corporación de constructora de vehículos más grande del mundo.
ubicándose por encima de General Motors, que tradicionalmente fue la empresa o la corporación de construcción de vehículos más grande del mundo. Para hacerlo, Toyota sacrificó muchas veces el hacerlo todo per se y el carácter estricto en la supervisión de la calidad, y delegó en terceros la construcción o valga la redundancia, o tercerizó en muchos la construcción de componentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un componente que yo tercerizo, como fue el caso de Toyota, que con los pedales de aceleración se quedan trabados y aceleran el auto de manera intempestiva? ¿Quién tiene al final la responsabilidad? ¿Mi proveedor o Toyota ante el consumidor? ¿Mm? Toyota, definitivamente. Definitivamente, claro. A mí no, el consumidor va a ir al dealer, al representante comercial de Toyota, y le va a decir: señor, usted me vendió un auto que se acelera solo, que fue lo que ocurrió hace muchos años en Venezuela y en el alrededor del mundo con las camionetas Explorer. Se encendió un debate y una pelea y una guerra legal entre Firestone, Bridgestone y Ford Motor Company. ¿Por qué? Bueno, porque Ford Motor Company alegaba que los neumáticos Wilders AT que usaban las camionetas tenían una falla en su concepción y en su construcción, mientras que Firestone alegaba que el sistema de tracción integral de la camioneta se activaba de manera intempestiva y sola por problemas técnicos. Entonces, eso es lo delicado de entender el criterio de demanda derivada dentro de lo que es el contexto B2B, es decir, yo tengo que entender a mi cliente, al cliente de mi cliente y al cliente del cliente de mi cliente si existe. Es decir, tengo que conocer toda la cadena. Ahora, esto en términos más prácticos, y ya no visto desde el punto de vista de la fatalidad, por así decirlo, con respecto a las implicaciones que tiene, sino desde el punto de vista de la ganancia de clientes para vender. Cuando yo le llego a mi cliente directo diciéndole que yo abordé y yo conozco qué es lo que quiere su consumidor, yo entonces le estoy diciendo a él: yo entiendo tu mercado, entiendo tus necesidades y estoy preparando algo para que tú le vendas más y vendas más a esos consumidores directos que tú tienes. Bien, pongo un ejemplo. Si yo proveo pasta de cacao y mi pasta de cacao, y yo sé que a la gente le gusta, a un productor de chocolate, la pasta de cacao que él necesita, porque estudié el mercado, es una que tenga un sabor ligeramente amargo, más que un sabor ligeramente dulce o más amargo que dulce. Yo cuando le digo eso, con un reporte, con un estudio, porque ya estudié su cliente, le estoy diciendo: ya yo me ocupé de entender qué es lo que te va a hacer a ti exitoso. Y eso es clave. Y eso también tiene que ver con el principio de demanda derivada. Es decir, que uno de los primeros puntos, por así decirlo, que tenemos que recordar y que me gustaría que todos quienes estamos acá no perdamos de vista en algún momento, es que no nos sirve solamente entender qué quiere el cliente directo, sino qué quiere el cliente de este. De manera tal que cuando él se voltee a vender, así como lo estoy haciendo yo, él sepa, él ya tenga un producto que le va a satisfacer necesidades a su interlocutor directo o su cliente directo. Igualmente, no solamente debo ver al cliente de mi cliente, debo ver al proveedor de mi proveedor. ¿Por qué? Porque también aguas arriba pueden existir discrepancias entre lo que finalmente yo voy a recibir, que quizás no satisfaga las necesidades de mi consumidor directo ni del consumidor de este. Pensemos que, supongamos que, y vamos más arriba en la misma cadena de comercialización de los sistemas de tracción integral o los neumáticos, supongamos que los neumáticos, que no fue en su momento en el caso de Ford y Firestone, hayan sido producidos con una resina que estaba fuera de especificaciones o con un material de baja calidad. Pues eso no fue realmente, no podemos decir que no fue una falla de Firestone, pero ya hubo una falla que fue generada por el uso de un insumo inadecuado. Entonces, el término demanda derivada es clave en este contexto, porque tenemos que entender al cliente de mi cliente, como ya lo dije, y al su cliente a la vez, y tenemos que entender al proveedor de mi proveedor también. Bien. De manera tal de poder decirle a mi cliente directo, a quien yo le voy a vender, que yo he entendido su necesidad y que tengo toda la traza de calidad para realmente agregarle valor. Entendiendo que agregarle valor en este contexto, como realmente lo debe ser, es satisfacer necesidades. Bien. Paso al siguiente inciso, que son los medios comunicacionales empleados. Bueno, en marketing B2C empleamos medios de promoción masiva, como la publicidad exterior, los afiches, la prensa nacional, y en el otro, en el marketing B2B, son trade shows, salones profesionales,
prensa especializada y es mercadeo directo el que se hace. Mi cliente, en cuanto a la forma de actuar, el cliente en marketing B2C es altamente pasivo. Él escoge lo que se ha producido. Él no tiene injerencia o tiene mínima injerencia en la capacidad de decidir cómo va a ser el producto. No quiere decir en el caso de Dell, en el cual del computer, en el cual uno mismo configura su computadora vía internet, uno no toma una posición activa, pero uno tiene ya unas opciones preestablecidas. Definitivamente el rango de acción del cliente ahí es mucho menor, inclusive si está customizando o haciendo su medida de su computador, que el que tiene una empresa o una gobernación cuando subcontrata una autopista, cuando contrata corrige una autopista, cuando contrata la construcción de un estadio, de un gimnasio o un sistema de electrificación. Realmente imagino que una gobernación o una alcaldía delega y tiene ingenieros desde el punto de vista en el seno de su organización que van a visualizar y van a supervisar que todo se esté haciendo de conformidad y entendiendo sus necesidades. Entonces el rol es mucho más activo del cliente en B2B que en B2C. El tipo de enfoque es global, me siguen, está en la penúltima línea del cuadro, es global y por segmento, desarrollado uno a uno, y aquí en el caso del B2B es específico uno a uno por cuentas clave, es decir, de hecho hay una expresión que siempre uso que me llama mucho la atención y es de Airbus, de quienes construyen, de EADS, quienes construyen el Airbus, y es que para EADS cada cliente es un mercado. Ellos dicen, cada cliente para mí es un mercado. ¿Por qué? Porque el grado de especialización que requiere la construcción y la prestación de servicio y de valor, la agregación de valor a cada consumidor que tiene. El uso de la Internet, ya para cerrar el cuadro, en el ámbito marketing business to consumer, se usa para comunicar, regularmente para vender a través de plataformas de e-commerce, y por lo regular en el caso B2B o en el contexto B2B es muy frecuente como uso de intranet y extranet, y en algunos casos para comunicar y para vender bajo plataformas de e-commerce, es decir, para realmente hacer transacciones de gran envergadura entre empresas, pero con mucha menos, quizás, con mucho menos grado de concurrencia por la misma naturaleza del contexto que en el caso B2C, corrijo. Ahora, ¿por qué es clave dominar esto? Hasta este momento me gustaría saber por qué creen ustedes que es clave dominar o conocer que existe esta disciplina como tal. Bueno, por lo que ya has venido explicando de que, o sea, definitivamente no podemos tratar cuando voy a venderle a una empresa, no puedo tratarlo de la misma manera que cuando voy a ir a venderle a una persona en la calle cualquiera. Entonces hay estrategias totalmente distintas que van a hacer que se concrete esa venta. ¿Okay? No los puedo tratar a ambos de igual forma. Así es. Es más, un mismo producto transado de dos maneras distintas, definitivamente, en los dos contextos, cambia el enfoque de abordaje. Pongo un ejemplo. La crema dental que yo adquiero en el supermercado no diferirá mucho de la que yo uso en un hotel cuando el hotel me la brinda. Pero puedo apostar que la cantidad de crema dental comprada por una cadena de hoteles es sustancialmente mayor a la que yo puedo comprar en un año, para empezar por ahí. Y por otra parte, esa misma cantidad demandada por pedido hace unas grandes diferencias en términos de el carácter activo que puede tener el cliente en el desarrollo del producto. Es decir, imagino yo que Marriott le puede decir a Colgate-Palmolive o a Procter & Gamble, quiero que me hagas una crema dental de este tamaño porque la rotación típica de una habitación es de 3 días y que por un lado tenga tu logo y por otro lado tenga el mío porque tu crema es reconocida como una crema de calidad y mi hotel es reconocido como una organización de clase mundial. Eso lo puede hacer, ¿por qué lo puede hacer Marriott? Bueno, porque para empezar no está comprando 2 tubos de pasta dental, está comprando muchísimo por mucho tiempo, y por otra parte, eso implica que las cantidades involucradas de dinero son altas, y por otra parte la frecuencia quizás de adquisición va a ser mucho mayor inclusive que la nuestra. Entonces, eso definitivamente hace y genera esos enfoques inclusive distintos, no inclusive, sino realmente distintos, para comercializar un producto en dos contextos diferentes. Bien. Veamos entonces por qué es importante.
Bueno, fíjense, hay algunas consideraciones que es interesante que yo he puesto acá y me gusta mucho lo que dice este autor que se llama Chet Holmes. Les invito a que lean el libro. El libro está en PDF en la red. Se llama La máquina de ventas definitiva de Ultimate Sales Machine. Y él dice que al menos una corporación fracasa cada 3 minutos y fracasa porque no vende. Un consejo de dirección es cambiado cada 32 segundos. Una empresa cambia de control cada 15 minutos. En el mundo estamos hablando. El 96% de las empresas fracasan en los 10 años. 26.000 nuevos productos y marcas son introducidas en este año. De 16 más o menos a 30% de los consumidores no son leales a marcas. El 74% de los consumidores aprueban marcas distintas a sus favoritas. El 29% de los consumidores no leen periódicos ni piezas publicitarias en ellos, es decir, les fastidia la publicidad tradicional. Entonces hay que revisar constantemente cómo se vende, y más cuando se vende un bien especializado. Son realidades, ¿no? Entonces yo pregunto también en este contexto o en esta realidad, entendiendo de por qué es clave dominar esto, además de entender que los mercados son cambiantes, que las realidades son cambiantes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron sucralosa? ¿Ah? La sucralosa es el Splenda, el Sucarí, el Sugarfort, como lo se llama el nombre comercial, pero la molécula es sucralosa o el componente. ¿Cuándo lo compraron? La verdad no lo recuerdo. Bueno, pero fue hace mucho tiempo. ¿Y cuánto compraron? ¿Qué cantidad? ¿Qué volumen? Una caja. ¿Una caja de 100? ¿Una caja de... No, ni idea. Okay. Luego la pregunta. ¿Cuánto compra Nestlé en Perú, en Panamá, para un mes? Bueno, aquí está la presentación mínima que se compra a nivel industrial, 25 kilos, ¿no? Creo que con un barril de 25 kilos de esto podemos endulzar por unos cuantos años en una casa, ¿no? Entonces, esto definitivamente hace sustancialmente diversa la manera, como ya lo hemos dicho, de abordar los mercados y tener claro que existen realidades totalmente distintas entre lo que es la venta de productos de consumo masivo y productos en un contexto industrial. Y la otra cuestión es que seguramente para comprar, esto es un solo barril de 25 kilos, yo dudo que Nestlé haya comprado un solo barril, seguramente compró no sé ni siquiera barril, un contenedor en una presentación distinta, ¿no? Más grande que esta. Esta es la más pequeña. Entonces seguramente para comprar media tonelada de sucralosa para los productos dietéticos que vende, los dulces dietéticos, esa decisión no la tomó una sola persona. Lo que eso implicaba para diversificar riesgo debe haber implicado que al menos 2 personas tomaran la decisión de manera conjunta, o 3 personas, o 4 personas, o quién sabe cuántas. ¿Me hago entender? Sí. Sí. ¿Por qué digo yo que definitivamente no ha sido una persona la que tomó la decisión de compra? ¿Por qué creen esto? Por la cantidad de dinero que está involucrada en la transacción. O sea, definitivamente no puede quedar toda esa responsabilidad en una sola persona. Además de la persona del proceso, de calidad, de finanzas, que es el que aprueba el dinero. Mucha gente involucrada definitivamente. Así es. Entonces tiene que haber alguien que realmente apruebe que esa sucralosa cumple con las especificaciones necesarias para que se incorpore en galletas, helados, en lo que se vaya a usar, para que la persona de logística tiene que estar clara que si existe la capacidad de recepción del volumen que se va a comprar, la persona de seguridad debe saber si realmente ese producto también está dentro de las especificaciones que se necesitan. La persona de mercado debe saber si realmente esa fue la que se adquirió y no va a cambiar ni alterar el sabor junto con la gente de calidad de producto o de producción. Y la gente de finanzas tiene que saber finalmente cuál es el precio de esto, de las especificaciones, si realmente va a rendir igual o no junto con la gente de producción. Entonces, definitivamente, en un contexto industrial, las decisiones per se de manera colegiada no se dan exclusivamente por diversificar riesgos, sino que también tienen un componente que también está vinculado a la diversificación de riesgo, pero sobre todo tiene que ver con la entrega de una propuesta de valor previamente brindada a las audiencias y a los mercados.
Bien, porque es clave. Entonces existen empresas que demandan muchos servicios y productos que no son su core business, y por eso eh, hay que formarse en esto y hay que aprender a vender eso. Vender un producto en B2B es una excelente manera en sí mismo de diferenciarse. Vender un producto en B2B es la mejor forma de diferenciarse de la competencia que está ofreciendo un mejor soporte para un producto. ¿Por qué? Porque yo le doy un enfoque mucho más industrial y más profesional. Las compañías y empresas disponen de fondos que quizás los demandantes finales no poseen. Es decir, una vez más, lo que compra Nestlé, o que compra una mediana empresa, no pensemos en Nestlé, pensemos en una, es más, pensemos en un colegio, en una universidad. ¿Cuántos bombillos, fusibles puede comprar una universidad? ¿Cuántas licencias de computadoras puede comprar una universidad versus lo que compra el consumidor final? Pues son sustancialmente más, muchas más. ¿Cuántos servicios de consultoría puede comprar una empresa mediana en términos de sistemas? ¿Y cuántos servicios de consultoría puedo como persona natural yo comprar? Difícilmente los compre, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos dice que aquí hay un potencial de negocio bastante alto. ¿Qué habilidades son claves? Bueno, cualquiera de nosotros debe tener la habilidad de ser un buen escucha, de llevar a cabo lo que se llama una escucha activa, reconocer e interpretar necesidades, entender que no se negocia con una sola persona. Es decir, que usted puede reunirse hoy con alguien y mañana con otra persona y después con tres, y después la persona que estaba encargada, que inició las sesiones de compra o de negociación, sale del grupo de compra. Hay que tener una capacidad de negociación y una empatía para dominar esta disciplina. Igual para vender en cualquier contexto, pero sobre todo en esta. Entender mucho lo que necesita el cliente para generarle valor. Administrar muy bien el tiempo, ser asertivo, entendiendo que la asertividad es aquella capacidad de comunicar sin ser agresivo y sin ser tampoco pasivo, sino equilibrado entre ambos aspectos, es decir, ser preciso. Tener un alto nivel de inteligencia emocional, porque vender maquinaria, vender consultoría, vender productos no seriados no es fácil. Tenemos un mercado limitado, tenemos grandes cantidades involucradas en el proceso de toma de decisión en términos de dinero, y por otra parte tenemos multiplicidad de interlocutores a los cuales convencer. Por eso hay que tener alto nivel de inteligencia emocional, paciencia y resistencia. Y resiliencia, es decir, si no se vende, armarse de paciencia y no perder la fe. El séptimo aspecto, competencia, es capacidad de asunción de riesgos calculados y decisiones. Es decir, la gente tiene que asumir, tiene que arriesgar, proponer, ser muy proactivos en el caso de vender en B2B. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se vende? Porque la cuestión es que ya hemos visto que existe una realidad, pero esto lo he tomado del libro de Chet Holmes y lo he adecuado al contexto. Sin embargo, Chet Holmes, en su libro The Ultimate Sales Machine, él habla mucho y recurre a muchos ejemplos de cómo vender en B2B. El inicio del libro, la mayoría de los ejemplos son en B2B más que en B2C. Pero básicamente hay una estructura que yo sugiero que se siga y me parece muy racional. Y la primera parte o el primer paso dentro de este proceso de venta es establecer rapport. Es decir, yo debo establecer un grado de vinculación y simpatía, por así decirlo, empatía más que simpatía, con mi interlocutor. En una segunda etapa, debo calificar a mi cliente, es decir, poder entender lo que él necesita, poder saber cuál puede ser su volumen de compras estimado. Hay algo que se llama lifetime value, es decir, cuánto tiempo me puede durar la relación con él y qué valor puedo obtener yo y le puedo generar yo a él. Después, una tercera fase dentro de cómo vender es generar y agregarle valor a mi relacionado, a mi interlocutor. El cuarto es crear deseo en él. El quinto, y no menos importante, porque es una condición necesaria en un buen proceso de venta y en un buen proceso de compra que existan objeciones, es el manejo de objeciones. El sexto es el cierre per se, que es el darle concreción a la venta de una perspectiva netamente transaccional y de validación. Y lo séptimo, que no es menos importante, porque muchas veces el cierre no se da en el primer contacto, sino posterior, es el seguimiento. El grueso de las ventas se dan por buen seguimiento.
más que per se por tener un excelente discurso. Más puede una gota de agua horadando una piedra que un martillo tratando de romper una roca, o la misma roca en un solo impacto. Entonces, esa metáfora la dejo porque realmente yo soy creyente de ser muy contundente en las presentaciones, en las reuniones, pero sobre todo de ser muy insistente sin ser fastidioso, y eso es una cuestión que vamos a ver con el cliente. Hay lo que se llama el seguimiento pasivo y el activo. El seguimiento activo tiene que ver con la llamada telefónica, precisamente en la cual uno se dirige al cliente para decirle cómo va, se decidió la compra, a quién ganó el concurso, cuál fue la mejor propuesta. Y la otra es que yo me dirija a él diciéndole, mira, estuve pensando aquí, te envío este artículo acerca de cómo vender más. Y le envío el artículo, pero lo que le estoy diciendo a él de manera muy discreta, de manera muy diplomática, que estoy pensando en él y que sé que tenemos un negocio en mente, o entre ambos. Bien. Entonces, ¿cómo vendemos? ¿Cómo se establece? La primera parte, que es cómo establezco un rapport. Bueno, hago buenas preguntas. De hacer buenas preguntas implica hacer preguntas primero abiertas y preguntas cerradas. Recurrir al sentido del humor. Aquí hay un tercer inciso que causa gracia, y es compadecerse y ser un soporte de los clientes. Más que compadecerse, la traducción correcta de esto es entender que un cliente puede tener preocupaciones. Lo ideal es reconocerlas. Ser empático, es decir, entender cuáles son sus realidades, buscar aspectos comunes, es decir, qué puedo yo de manera recíproca darle o recibir de mi cliente, y tratar de reflejar corrijo lo que mi cliente muestra. Es decir, tratar de ser como él. Ojo, no es que yo asuma una actitud hipócrita o falsa con mi cliente, sino que yo desde luego no voy a tratar de romper códigos de entendimiento con él, ni actuar, si estoy diciendo que voy a ser empático con él, de manera muy distinta. Es decir, yo no voy a ir a una empresa petrolera que opera en el Medio Oriente o opera en Venezuela a un sol de 38 grados con traje y corbata, cuando voy a reunirme con un gerente de operaciones. Eso desde el punto de vista de la indumentaria. Debo entender muchas veces el lenguaje, debo familiarizarme con el lenguaje, es decir, debo definitivamente buscar aspectos comunes y generar aspectos comunes con el cliente que tengo. El sexto inciso es tratar de reflejar lo que mi cliente muestra, que es lo que estoy hablando. ¿Bien? Después, la segunda etapa de la cual les hablé del proceso de venta es calificar al comprador, y esto implica entender cómo capta la mayoría de sus clientes, cómo llegan a él, cuál es la forma más efectiva que tiene para satisfacer y crearle valor a los clientes, niveles de venta promedio, este tipo de aspectos que son más de orden propio de la empresa cliente, que yo busco conocerlos para poderme empapar de cuál es la realidad o sobre la realidad que experimenta esta organización, mi interlocutor y mi cliente. Y debo encontrar, en ese caso, todo eso para encontrar la necesidad. Después está este tercer inciso, que es agregar valor, y todos nos podemos preguntar qué es agregar valor. Bueno, ya lo hemos visto. Agregar valor no es otra cuestión que entender bien las necesidades de mi cliente para satisfacerlas. Bien, cómo yo le doy le digo que lo puedo ayudar. Y esto tiene que ser algo muy breve. Por lo regular, es una cuestión, cuando ya estoy hablando de la venta per se, cuando yo visito y le toco la puerta a mi cliente, y mi cliente potencial me abre la puerta a su oficina. Yo no debo recargarlo de información, sino ser muy puntual, dejar sobre todo que él hable. Por dos cuestiones, una de orden psicológico. A la gente le gusta mucho hablar de sí misma y de su desempeño y de su organización, más que escuchar a los demás. Eso en primer plano. Así como a la gente le gusta que la llamen por su nombre, existe también una realidad, que es que a la gente le gusta más hablar que oír, por una parte. Y la otra es que mientras más habla mi cliente, tengo más posibilidades de captar cuestiones que pueden ser mejoradas en su ámbito de desempeño. En cambio, si yo lo atosigo con mi presentación, mi empresa, y tengo esto que es para ti, y no lo digo, no dejo que él diga qué es lo que le está molestando, qué es aquello en lo que puedo yo ayudarlo, pues definitivamente estaré muy distante de poderle realmente ayudar, porque no estoy dejando que se exprese. ¿Bien? Entonces, el agregar valor no es exclusivamente callarse la boca y dejar que el cliente hable, pero sí entender que se le debe realmente dejar que él tenga la mayor posibilidad de expresar sus necesidades más que uno.
Mientras más uno mejor entienda sus necesidades, más posibilidades tendrá de satisfacerlas. Crearle el deseo pasa entonces ya tanto por oírlo a él, decirle quién es uno, presentar cómo lo puede ayudar y apoyarse. El crear el deseo por lo regular se hace con números. Cuando yo le digo a un cliente, si no inviertes en formación, te vas a rezagar. Si tú no inviertes en actualización de tu plataforma o SAP, o si tú no empleas un ERP en tu empresa va a perder competitividad. Ya ahí lo estoy induciendo a que desee tener lo que yo le estoy ofreciendo, ¿no? Le estoy diciendo cuáles son las implicaciones que esto tiene de manera incuestionable. Lo quinto es manejar objeciones. Esto implica realmente, hay una técnica que es el de sí, pero, cuando alguien te dice, bueno, me parece que está muy caro, sí, pero vamos a mostrarle, vamos a entender que es caro. Y el precio, por lo regular, como lo decía, no es el primer atributo determinante acá en la que es la adquisición del producto o servicio en un contexto B2B. Pero una cuestión que siempre se dice, la he leído años y la he estudiado años y es una realidad en términos de objeciones, es que cuando existen muchas objeciones, esto no necesariamente se traduce en que existe una reticencia o una negación a adquirir el producto o servicio, sino que existen dudas. Y son dudas que son positivas porque el cliente quizás esté interesado en el producto y no encuentra y quiere más claridad en alguna de las especificaciones del mismo. Lo ideal es usar preguntas para conocer y formularse preguntas antes de reunirse con el cliente para entender qué es lo que quizás pueda potencialmente no entender o lo pueda frenar de adquirir un producto o un servicio. El cierre de la venta es una cuestión que tiene un componente, es una de las fases más críticas, pero por lo regular una cuestión que se dice y se dice mucho y se está documentada en lo que es la literatura de venta, es que desde que se comienza a vender se empieza a cerrar. Es decir, puede sonar infantil, pero yo puedo decirle a mi cliente constantemente, cuando le envío una presentación, que cuando empiezo, cuando le damos concreción a este proyecto, tenemos todo listo, es decir, inducirlo y hacerle saber que yo estoy brindándole un producto y que quiero que ese producto y proyecto se materialice cuanto antes, ¿no? Pero que se cierre. Y la otra cuestión es que el representante comercial y consultor comercial debe tener la convicción y la seguridad, porque si usted va con miedo y con timidez, difícilmente cierra una venta. Inclusive se dice que uno como representante comercial debe ir con la seguridad y la confianza hasta de poder llegar en algún momento, y esto es superlativo y no lo creo mucho, pero sí lo dice, hasta el punto de poder decir que uno se merece cerrar. Y para cerrar hay técnicas. Yo puedo, por una parte, darle una opción mutuamente excluyente. Le digo, mire, ¿qué va a querer usted finalmente? ¿Va a querer este o este cuaderno? Cuando yo le estoy diciendo esto a mi cliente, lo estoy poniendo a que tome una decisión y le estoy dando opciones. Bien, entonces lo estoy induciendo a que actúe y tome decisiones. Bien. Y el seguimiento, como lo decía, es clave, porque muchas veces no se cierra una venta a la primera, pero sí la insistencia es un factor determinante porque alimenta el recall sobre uno y adicionalmente permite tener un monitoreo constante, no solamente de lo que se está vendiendo, sino de nuevas necesidades que pueda tener un cliente. ¿Cómo es el seguimiento? Como lo dije, de forma pasiva o activa, pero es necesario que sea. Es clave. De hecho, hay una estadística que nosotros la usamos siempre, pero muchas veces un cliente decide su compra, decide adquirir algo en el intento número 8, 10 o 12. ¿Bien? De venta. ¿Cuál es mi último mensaje? Además de entender que tenemos que tener inteligencia emocional, es decir, capacidad para manejar emociones, aunque sea frustrante en algunos casos vender, ser muy asertivos, es decir, comunicar sin ningún tipo de prejuicio, cosa que es compleja, pero se logra en el ámbito comercial. Mi último mensaje son 6 principios de actuación que yo
considero, los he tomado en préstamo. No soy no soy una persona, y siempre lo digo cuando presento esto, de creer mucho en leyes de vida y estas esquelas de recordación o para recordar cuestiones de manera puntual, pero esta me gustó mucho y sí me parece que son 6 principios de actuación que le van muy bien a cualquier persona en cualquier ámbito de vida, pero también o de manera muy especial a quienes nos enfrentamos al proceso de venta de manera constante. Estos son 6 principios de actuación de este señor que es conocido como el Governator, de Samuel Schwarzenegger, y él dice que lo primero que uno tiene que tener como vendedor es como persona, pero yo lo digo como vendedor o como representante comercial o agente comercial o consultor comercial, es confianza en uno mismo. Si uno va tímidamente de manera introvertida o de manera perdedora, sin confianza en uno mismo a vender, difícilmente lo logre. Porque uno se muestra como tal y uno lo primero que le tiene que transmitir a un cliente es seguridad. Un cliente le compra a uno porque percibe seguridad en uno. Bien. Romper las reglas no quiere decir que realmente no hagamos lo que está escrito, sino que pensemos muchas veces, como se dice, out of the box, fuera de lo que regularmente se hace, para ver si hay oportunidades de mejora en la manera como hacemos nuestras actividades, como ejecutamos nuestras funciones. No tener miedo a fracasar, y eso tiene mucho que ver con el primer inciso, que es confiar en uno mismo, pero es que el fracaso es una constante en nuestra vida. Y tenemos que entender que después de un fracaso puede venir un éxito producto de la maduración y del proceso de entendimiento de aquello que nos puede hacer fallar en alguna circunstancia, el éxito de una iniciativa, ¿no? El cuarto principio, regla, es ponerse en movimiento, es decir, tomar el toro por las astas y darle concreción a aquello que aspiramos, pero sobre todo trabajar. Y no escuchar los que le digan a uno que no tiene la posibilidad de lograrlo, que es un mercado muy saturado, salvo que uno realmente lo valide. Pues. Y después están los últimos 2 incisos, que trabaja muy duro, y esto sí lo dice textualmente Arnold Schwarzenegger: no se puede subir por la cuesta del éxito con las manos en los bolsillos. Es decir, que hay que salir a vender, hay que trabajar, hay que ser muy organizado y sistematizado. Y lo último, siempre, 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 que seas el consultor comercial más exitoso del mundo, da algo a cambio a tu sociedad, algo a cambio a tu entorno, algo a cambio al mundo sobre el cual tienes algún grado de injerencia. Y bueno, cierro con una cita del mismo Chet Holmes, que es que la disciplina es la clave y es preferible vender más inteligentemente que más duramente. Es preferible filtrar potenciales clientes, es ideal filtrar potenciales consumidores, filtrar niveles de precios, que salir a vender en desbandada sin ninguna planificación. Bien, con esto yo quiero ya pues dar por cerrado este webinar. Gracias por haberme escuchado durante esta hora. Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conferencia muy buena, muy interesante, y yo particularmente he aprendido mucho, especialmente de los tips que has dado al final, ¿eh? Muy, muy buenos. No sé si alguien tiene alguna pregunta con relación al No, tema. la verdad que no. Muy interesante y bien completa la presentación. Bueno, definitivamente buscar maneras de ponerlo todo en práctica, que es donde está realmente la clave para poder desarrollarlo. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que con esto nos damos por despedidos, porque ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero creo que ha valido la pena. Lisette, nos ha encantado tenerte con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en un próximo evento. Y bueno, que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y Juan Carlos, muchas gracias. Realmente enriquecedor. Así que bueno. Igualmente, si conoces personas que consideres tú que puedan ser potenciales
vamos a decir, demandantes o personas que tengan la necesidad de también acceder a este conocimiento, pues hacerlo saber. Ok. Sí, sí, acá, sí. Vale. Muy bien, pues nos damos por despedidos y hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Un abrazo, Juan Carlos. Ya. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. Hasta luego, Gregory y Ana. Adiós.